El deporte es una modalidad competitiva y depende de la propulsión del pie, y la eficacia de esa propulsión puede determinar que el pie tenga lesiones deportivas. Evitar estas lesiones van a depender de un buen pie, a decir verdad, de una buena postura del pie. Malas posturas, aunque sean pequeñas, pueden lograr, al repetirlas, producir lesiones por mecanismos de repetición. El pie es una máquina, tiene una atendida estructura, y la flexibilidad de esa estructura aumenta cuando el pie colapsa su postura. Nosotros pensamos que el propósito de este colapso es para absorber el impacto y aumentar la rigidez, extremadamente importante para la propulsión en superficies naturales. Mantenga en mente que el impacto es la desaceleración en un tiempo funcional. Cuando una se alcanza al final del rango del movimiento a altas velocidades, el impacto puede llegar a ser catastrófico. Si alcanzamos ese rango de movimiento desacelerando y en forma lenta, el impacto va a ser minimizado. La postura es un concepto nuevo dentro de la biomecánica. Ahora hablaremos un poco de la biomecánica del pie y el eje de la articulación subastragalina. La posición neutral es simplemente una posición rotacional alrededor de ese eje. No existe un eje único que describa la sinfonía de movimientos que resume los cambios posturales que ocurren en el pie. Y si tuvieses que elegir un eje de articulación subastragalina, sería una muy mala elección debido a que solo tiene 6 grados de movimiento funcional. Esta movilidad no representa el colapso postural. Además, la evidencia científica muestra que la rotación subastragalina no ocurre en ningún momento del ciclo de la marcha durante la fase de apoyo, que es entre el 25 y 90% de la misma. Por lo tanto, no contribuye al colapso postural. Además, este gráfico nos muestra que si una fuerza es aplicada sobre el eje de rotación de un lado, esto va a causar una rotación en una dirección. Y si se aplicara sobre el otro lado, causa la rotación en dirección contraria. ¿Qué ocurre cuando la fuerza pasa directamente sobre el eje de rotación? Simplemente nada. Es interesante saber que el eje de la articulación subastragalina pasa desde el dorsal anterior medial hacia plantar posterior y lateral. La fuerza reactiva del suelo entran en el cuerpo idealmente sobre el aspecto plantar posterior lateral del talón y actúan directamente sobre el eje de la articulación. Esa articulación subastragalina produciendo ningún efecto. Es decir, que esta maravilla biomecánica coloca al eje de la articulación subastragalina en una orientación que no sufrirá los efectos de las fuerzas mayores que pasan por el pie durante el apoyo del talón. Conclusión: no debe utilizarse un eje único para basarse en la biomecánica, especialmente la articulación subastragalina. En cambio, debemos utilizar la postura donde observamos, volviendo al pie, como estos 26 huesos y 33 articulaciones participan en proporción. La postura es la suma de todos los ejes en vez de procurarnos por un solo eje de rotación. El eje de la articulación subastragalina tiene un rol importante. Una vez que el arco es elevado eficientemente, la faceta anterior de la articulación subastragalina se eleva y el astrágalo se desliza en forma posterior y rota extremadamente sobre la faceta anterior.
Estos desplazamientos son suficientes como para bloquear la movilidad sagital entre estos dos huesos. El sóleo cruza estas dos articulaciones distalmente. La tibio-peroneastragalina y la subastragalina. La movilidad sagital en la articulación subastragalina se encuentra bloqueada. El pie posterior debe rotar sobre el eje del tobillo causando propulsión. También la postura del pie es malentendida. Es fácil intentar evaluar la postura del pie en relación al piso. El piso es plano y la postura colapsa como un pie plano. Esta es una comparación razonable. Royal Whitman, en 1896, miraba la postura del pie de una perspectiva opuesta. Él comparaba la postura caída existente con la postura propulsiva ideal del pie. Es decir, cuando el pie de su postura propulsiva ideal y un arco elevado puede caer lo suficiente como para debilitar su estructura, mientras mantiene un arco elevado con respecto al piso. Por lo tanto, el índice de postura del pie se dejó de utilizar. A través de nuestra vida, las presiones intermitentes de las estructuras del pie conllevan al colapso postural. Cuando esto ocurre, es rápidamente progresivo porque es difícil utilizar solamente los músculos para evitar su progresión y revertir este fenómeno. En el corto plazo, uno puede conscientemente lograr cambios positivos, pero habrá que concentrarse directamente sobre el deporte primero y si el problema continúa, entonces se concentrará en los colapsos progresivos. Las fuerzas descendentes del cuerpo sobre el pie provocan cambios que dañan el ciclo de la marcha. Propulsión es la transferencia de fuerza desde los músculos de la pantorrilla hacia el centro del pie. La rigidez de esa palanca determina la eficacia de esa propulsión, su rendimiento y la capacidad de los ligamentos que puedan propulsar a través de sus límites anatómicos provocando la lesión. La fascitis plantar es provocada por el estiramiento más allá de su límite natural al colapsar el pie provocando elongación y lesión desde el punto de vista de la física. La fascia plantar juega un importante rol elevando el arco longitudinal luego de la elevación del talón, por lo que restaurar la función postural es la respuesta para su corrección. La corrección postural es la clave para el manejo conservativo del soporte postural. Limita el colapso, aumenta la eficiencia de los ligamentos y disminuye el microtrauma agregado a la fascitis plantar. Es muy común pensar que el ligamento calcáneo escafoideo es el absorbente primario del impacto del pie. Ciertamente, no puede hacerlo porque el pie colapsa a lo largo de su rango de movimiento postural. Una mejor estrategia de absorción del impacto sería disminuir la velocidad de donde ocurre la pronación. El tibial anterior está situado perfectamente para lograr esto. El colapso postural comprende el movimiento de rotación anterior del calcáneo. La inserción del tibial anterior se encuentra alejado del eje de rotación del calcáneo sobre el primer metatarsiano y la cuña medial en el aspecto plantar, dándole una excelente ventaja mecánica para desacelerar esa rotación anterior y prevenir la caída del pie. También causa lesiones como desgarros en el tibial anterior, cuando la postura del pie colapsa sobre el ligamento interóseo provocando inflamación.
Todo este mecanismo es reducido significativamente cuando utilizamos soporte postural del pie. Casi el 70% de las lesiones que hacen que la gente deje de correr son debidas al dolor de rodilla. Lo más común son los desórdenes de fricción patelo-femoral. A medida que colapsa el pie, la rodilla rota internamente, aumentando el ángulo de cuádriceps y haciendo que la patela bascule externamente. La solución es simple. Eleve la postura del pie, que pone la rodilla en el plano sagital, haciendo que la patela se eleve suavemente en el crecimiento femoral. Problema resuelto en la mayoría de los casos. Cuando la rodilla está sobre el plano sagital, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior no se están tocando, pero la rodilla internamente rota como lo hace durante el colapso de la postura. El ligamento cruzado anterior se enrolla alrededor del ligamento cruzado posterior hasta el final del alcance de su movimiento. La planta colapsa el arco y aumenta la torsión y desgarro del ligamento cruzado anterior. El sistema AirFit consiste en ortesis dinámicas de caucho y polímeros que absorben el impacto corrigiendo las cadenas musculares. Están confeccionadas después de evaluar funcionalmente la pisada y la marcha de cada paciente mediante videos, baropodometría y escaneo de la pisada. Hoy no podemos concebir el tratamiento de cualquier patología osteomioarticular de miembros inferiores y columna vertebral sin una previa y correcta evaluación de la postura estática y dinámica del paciente, controlando en primer término las alteraciones anatómicas de los pies. Recuerde, postura correcta igual no deformaciones, no dolor. Visítenos en www.europie.net.